Y hoy día el Señor puso en mi corazón acerca de lo que el Señor quiere para nosotros. Es una palabra que, gracias a Dios, que nosotros en los anuncios en la iglesia se adelanta el título de la palabra. Le hemos puesto por título la disciplina divina. O sea, Dios quiere enseñarnos. ¿Para qué? Para que no muramos. Porque Dios por si acaso no es Dios de muertos, sino de vivos. Y Dios quiere mantenernos vivos siempre. Aun cuando nosotros no queremos, pero Él quiere mantenernos vivos. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido el arrebato. ¿Sí o no? Él sabe nuestra condición, que todavía somos cuerpo, o sea, como dice su palabra en 1 Corintios 15, 51, dice que todavía somos corruptibles, todavía podemos corrompernos. Solamente en la última trompeta, dice su palabra, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué dice su palabra? Seremos transformados este cuerpo corruptible en uno incorruptible. Eso quiere el Señor que sepamos. Y mientras estemos caminando acá, mientras estamos acá, tenemos esa obligación de conocerlo. ¿Para qué? Para no caer en ninguna transgresión que nos permita morir, porque se muere espiritualmente. La palabra dice, hay doctrinas, gente que habla que la salvación no se pierde la salvación. ¿Por qué? Porque se desecha. Ese regalo precioso, ese precio tan grande de Jesús en la cruz, se desecha. Y eso el Señor no quiere que nos falte conocimiento. ¿Para qué? Para morir. Porque la gente en el mundo, yo no lo digo, o sea, está dice la palabra. La gente en el mundo, ¿cómo está? Dice la Biblia, muertos en sus delitos y pecados. Están muertos. Y mira qué bendición tan grande de nosotros que estamos aquí, estamos vivos. ¿Por qué? Porque teníamos un Dios vivo y porque sabemos que tenemos un Dios que es Dios de vivos, no de muertos. Amén. Con ese preámbulo voy a desarrollar lo que el Señor puso en mi corazón acerca de este título de la disciplina divina. Dice, ¿qué es disciplina? Es necesario definir lo que es la disciplina para luego aprender cómo Dios administra su disciplina y con qué propósito. La palabra disciplina tiene dos usos o significados en el griego. Es la palabra paideia y significa primeramente instrucción, enseñanza, educación. El segundo uso es de corrección. Esto es sumamente interesante porque la disciplina no comienza con el castigo o la reprimenda. No, esta es la última fase de la disciplina, pero Dios comienza a disciplinar a sus hijos cuando comienza a enseñarnos y a exhortarlos. La disciplina es una consecuencia de la falta de obediencia a sus instrucciones y a sus mandamientos, sus estatutos. Jamás Dios nos va a disciplinar. O sea, nosotros a veces, en lo natural, yo he cometido como padre muchos errores, porque muchas veces he castigado a mis hijos injustamente. Porque el hijo C le pegó a Mayra y y hacía su laberinto. Bueno, le caía al mayor, pero no averiguaba, no sabía. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad nosotros de ser omniscientes. Pero sí, Dios sí es omnisciente, Él conoce. Pero por eso que Él nos quiere enseñar para que nunca caigamos, o sea, en la disciplina del Señor indebidamente, injustamente, ¿no? Entonces, ya sabemos que la disciplina no viene como consejo, porque a un hijo obediente, un hijo que está caminando bien, jamás le va a caer salvo hay una excepción en la Biblia con Job, pero eso es una cosa muy especial. Eso también es para mostrarnos otra faceta de un Dios que tenemos, pero en lo normal, o sea, en lo que es natural, normalmente la disciplina viene al que se portó mal. ¿Se acuerdan cuando hemos sido niños, no? Bueno, mi papá, mi mamá me sacaban la mugre, o sea, si me portaba mal. Peor yo porque era el mayor, me caía. Y ¿se acuerdan de esa palabra famosa que se decía, en esta casa se hace lo que yo digo, ¿no? ¿Se acuerdan de esa palabra? Creo que todo eso todos lo sabemos porque a todos nos ha caído. Y pobre de ahí el que no cumplía con eso. Venía el castigo, ¿no? Y en el colegio también se acuerdan o no, cuando antes formábamos, bueno, los que somos de la década del 50 sabemos que teníamos que formar, estar bien uniformados, limpios, se pasaba de revista,
Pobre de ahí el que estaba relajado, así, que ya venía el regente que venía de atrás, un varazo. Entonces, y esas cosas, así hemos sido formados, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de la cosa que Dios, ¿qué dice Dios en su palabra sobre la disciplina? Vamos a Proverbio, su disciplina divina tiene propósitos. Su primer propósito es una prueba de su amor. Dice en Proverbios 3:12, porque Jehová, dice, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y ahora, en la otra porción, que está en Hebreos, lo remarca, porque Dios cuando dice una vez, lo dice, pero cuando lo dice por segunda vez, lo confirma y lo reafirma, que tiene que ser así. En Hebreos 12:4 vamos a leer, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, dice, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hemos hecho un comentario de nuestra vida natural cuando hemos sido niños, aún jovencitos, o los adolescentes, cómo recibimos la disciplina de nuestros padres terrenales. Pero Dios acá dice, ¿por qué? Porque nos ha tomado como hijos. Por eso dice un preámbulo, en la introducción, ese Dios tan grande, ¿cómo se ha fijado en nosotros? ¿Cuánto será su amor? De que siendo tan insignificantes se ha fijado y nos dice, ¿cómo nos llama ahora? Hijos. Pero nos dice que por si acaso, si te portas mal, tienes que ser disciplinado, ¿no? La disciplina es un hecho que a menudo se ignora en la vida de los creyentes. La Biblia nos enseña que por ser nuestro Padre amoroso, Padre celestial, Dios nos disciplina. Su disciplina no es incierta, es segura. La disciplina o castigo y la represión de Dios llegan a todos. De hecho, su corrección es una señal de su amor por sus hijos y no debemos desanimarnos cuando lo experimentamos. Los padres tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Usted sabe que en Efesios 6:4, ¿qué dice? Y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Mira la obligación que tenemos como padres, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Porque Dios está en los cielos, Dios es tan grande que está, no, pero aquí no nos delega esa responsabilidad de disciplinar y formar hijos para que sean hijos de bendición, con propósito. Tenemos esas instrucciones. Por eso, que, amados hermanos, la Biblia es el manual de vida. Yo no dejaré de repetirlo las veces que tenga que predicar. Es un manual de vida porque eso te permite la bendición asegurada que está en sus promesas. Pero si tú te desvías, tú crees asumir tu responsabilidad o tu propio criterio, pues dices, no, me parece que esto es así, me parece que esto debe ser así, definitivamente estás contendiendo con el Señor, porque con Dios no podemos contender. Entonces, hay instrucciones precisas, o sea, y el manual es completo. Las veces que tenemos que ministrar a veces un matrimonio, tenemos que dar estas pautas. Aunque sea repetido, aunque a uno le diga, no, ya lo sé eso. No, de ninguna manera. Si Dios nos manda que lo volvamos a repetir, lo tenemos que repetir las veces que Él mande, ¿no? Yo siempre, a mí me conocen como el tío del proverbio, ¿no? Les hablo del desayuno. Y hoy día el proverbio 13, ¿han tomado su desayuno o no? El 13:24, ¿qué dice? El que detiene el castigo a su hijo, dice, ¿qué dice? Aborrece. Mas el que lo ama, dice, desde temprano lo corrige. Bueno, están tomando desayuno la mayoría. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, Dios a través de su palabra nos habla continuamente. ¿Quiénes quisieran escuchar la voz de Dios en forma audible? A ver. Todos queremos escuchar la voz audible de Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra cuando nos quiere que escucharlos audiblemente? ¿Qué dice su palabra?
Salmo 78, 1, 2. ¿Qué dice la Biblia? Escucha, pueblo mío. Voy a abrir mis labios, dice, mi boca, en proverbios. Por eso no me voy a cansar. Me dirán, el tío, o sea, el loco, que es el loco proverbio, no sé. Pero no puedo, ¿por qué? Porque, amados hermanos, hay 31 proverbios, un proverbio por día. Hoy día es 13 de abril de 2025, teníamos que haber leído ese proverbio. ¿Por qué? Es porque es como escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces este mismo proverbio lo vamos a repetir en el año? 12 veces. Yo tengo 27 años de creyente. ¿Cuántas veces lo he repetido? ¿Te queda o no te queda? Te queda, pues. Te va a quedar. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, al que se le da más, se le va a demandar más. Así que yo tengo esa obligación, porque ese yo he llamado. No es porque yo le dije, pastora Juanita, yo quiero ser líder. No, yo respetuosamente, el marzo creo que de 2007, estuve sentadito ahí a un lado, que pase Lucho Jiménez para ser un anciano a la iglesia. Casi me desmayo por el llamado. Y después más adelante vas a ser más demandado. Prepárate. Entonces tenemos que prepararnos continuamente. Miren, traje un recorte del periódico, esto fresco, del 5 de abril. Hay una serie que están pasando por Netflix, La adolescencia. La misoginia de los jóvenes, los adolescentes, que están matando adolescentes a jovencitas, a niñas. Bueno, lo traje como periódico. El primer ministro de Inglaterra dice, para ser honesto como padre, no me ha resultado fácil verla, dice el primer ministro, ¿no? Solamente, pero ¿qué pasa en el mundo? No están instruyendo a sus hijos como manda Dios, lo están instruyendo como manda la psicóloga del colegio. ¿Qué dicen los psicólogos ahora para instruir a los niños? ¿Qué dice? No lo castigues, déjalo, que haga, ¿por qué vas a dañar ¿cómo dice? Su autoestima, que lo vas a enfermar. Mira a los psicólogos de ahora. Y mira esto, ese es el comercio el sábado pasado. No quiero porque vamos a perder tiempo en eso, pero les cuento la desgracia que están pasando. Yo acabo de venir de Estados Unidos. Y Mayra me cuenta, ella es maestra de niños. Los niñitos, yo quisiera que tú seas mi mamá. Te mata, pues. País primer mundo, desarrollado, no solamente un niñito, sino varios niños. Yo quiero que tú seas mi mamá. ¿Qué está faltando en el mundo? ¿Cuál es la primera teta que se le tiene que dar a los bebitos? El amor. Porque la mamá no da lo que no tiene, da lo que tiene cuando comienza a lactar. Pero cuando comienza a lactar, da mucha. Por eso dice la Biblia, que dice, desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual, que dice, no adulterada. ¿Para qué? Para crecer, para salvación. Entonces, amados hermanos, eso está pasando en el mundo. Y mira el privilegio que tenemos nosotros acá. Acá, ¿cuántos hay en Lima? ¿Cuántos millones somos? 13 millones de habitantes en Lima. ¿Y cuántos estamos acá? Menos de 300 personas. Privilegiados. Escuchar la palabra que viene directamente de Dios. ¿Por qué? Porque acabamos de alabar a nuestro amado Dios. Entonces, para seguir, porque el tiempo no se detiene, como dice. Entonces, el otro propósito, ¿cuál es? Es nuestro bien espiritual. Dice la palabra en Hebreos 12:9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es que participemos de su santidad. Cuando nosotros comenzamos a conocer a ese Dios tan grande y que se fijó en nosotros insignificantes, Él quiere que participemos así insignificantes de esa santidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Dónde está la lógica que diríamos? Porque Él cuando hizo a Adán y a Eva, dice, lo haré a imagen y semejanza nuestra. ¿Se dan cuenta que cómo nos hizo el Señor?
a su imagen y su semejanza. O sea, tenemos esa gloria minúscula, chiquitita de Dios. Y usted sabe que cada uno de nosotros, hoy día en la Tierra, creo que existen algo de 8.000 millones de habitantes. Así dicen las estadísticas. Cada habitante, esto es lo increíble, amados hermanos. Por más que sean gemelos, trillizos o mellizos, cada uno tiene un ADN diferente. ¿Se dan cuenta de la bendición tan grande que Dios nos ha dado, que somos totalmente diferentes? Por más que congregamos acá, cada uno somos particulares. Somos un diseño perfecto de Dios. Ese Dios tan grande que hemos alabado nos hizo, ¿qué dice? Exclusivos, individuales. ¿Cómo es? Por eso digo muchas veces, ¿cómo es posible que te quedes y te rezagues cuando tenemos preciosas promesas para que entremos en comunión íntima con Él? Entonces, Dios quiere, en Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está el desafío. Miren, el testimonio de Pablo en 2 Corintios 12, lo tengo por acá. Pablo, todos sabemos, porque era disciplinado. ¿Se acuerdan del aguijón que tenía Pablo, no? Dice en 12:9, Pablo comenzaba a reprocharle, o sea, en ese capítulo, el aguijón de la carta es por título, porque muchas veces Dios nos pone un aguijón. Pablo se quejaba, 3 veces se quejó ante Dios que le quite su aguijón. No sabemos exactamente, la Real Mayoría dice que era su ceguera, tenía una ceguera y que no podía ver, y él le pedía a Dios. ¿Y Dios qué le responde? Que le baste su gracia. Y cuando él analiza, porque muchas veces eso el Señor nos ha llevado a analizar por qué somos disciplinados, por qué tenemos tal cosa, es que si bien es cierto, su gracia nos basta, pero Pablo era el único que había sido llevado a tercer cielo. Dice, a él le mostró todo el fin del mundo, le mostró el paraíso, el cielo. Él dice que cosas, como dice, inefables, cosas que es difícil de explicar humanamente, le fue mostrado. Y el aguijón lo tenía ahí porque no quería que Dios se ensoberbezca de nada, que soy el hermano ungido, que soy el más preferido de Dios. No, había ese aguijón. Muchas veces hay esas cosas en nuestra vida, solamente que no entendemos por qué tenemos tal cosa. Porque es parte de la disciplina de Dios. El tercer propósito, aceptar la disciplina, es recibir la bendición. El Proverbio 15, 13, la parte B dice, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios disciplina a sus hijos para que sean más, o sea, crezcan, sean maduros. Dios disciplina a sus hijos para que aumente su capacidad de hacer las cosas bien. Dios disciplina a sus hijos para mantenernos en el camino correcto. Dios disciplina a sus hijos para hacer crecer su fe. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Mas el que persevera hasta el último, ¿qué dice? Será salvo. Alcanzaremos esa bendición que Pablo dice, aún no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo la meta para alcanzarlo. Eso es el mensaje. Y después dice, ¿cuál es el otro propósito? Que sin santidad nadie verá a Dios. El cuarto propósito, quien rechaza la disciplina, dice, menosprecia su alma. El Proverbio 15, 32, la parte A, dice, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué dice? Menosprecia su alma. O sea, cuando nosotros desechamos, dice, Señor, pero se te pasó la mano, ¿cómo es posible que me sigas probando tantos años en esto? Y hay muchos que se van a la iglesia porque nunca entendieron que están en la disciplina del Señor, no se dieron cuenta y se van. No, Dios no es real, porque Dios dice en su palabra que es amor. ¿Es por qué? Porque sesgadamente tienen el conocimiento de Dios. Por eso he tenido que hacer un preámbulo para los nuevos, porque tenemos muchas vidas nuevas en esta congregación, en la iglesia,
es necesario que conozca. ¿A quién? ¿Han asistido a un lugar donde se proclama, se alaba, se adora, se le da toda la gloria al Dios que es imposible de siquiera compararlo, porque es tan grande? Ni el espacio puede sostener, no puede, es imposible. Ese es el Dios que quiere que conozcamos. Entonces, Dios por eso quiere que... Y esas cosas, ¿cómo las tenemos que abrigar? Solamente por fe. Porque todos conocemos Hebreos 11 de memoria. Todos esos santos hombres que están en esa vitrina de la fe, dice, pretendieron alcanzarle, pero no lo logró. Pero todos sabemos que a Dios, ¿cuándo se le ve? Cuando vamos a estar en su presencia. Porque dice, nadie ve a Dios y puede seguir viviendo, ¿no? Bien, entonces, ya sabemos, quien rechaza les viene menosprecia su alma. El Proverbio 13:18, el proverbio del día, del desayuno de hoy día, dice, pobreza y vergüenza, ojo, tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá, ¿qué dice? Honra. ¿Ya? Ya sabemos también, los que rechazan la disciplina, la corrección, van a terminar pobres. Porque no están haciendo caso al que tiene el plan perfecto para tu vida, para que todo te vaya bien. Acepte la disciplina para que Dios cumpla su real propósito. En Proverbios 3:11 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Él sabe, si Él nos está disciplinando, sabe por qué nos está disciplinando. Y no debemos cansarnos, porque Él quiere cumplir un propósito precioso, ¿no? Todos sabemos, y por eso que al inicio dije, la única excepción en la Biblia donde Dios, no es que se le fue la mano, ¿no? Sino el diablo, que tú sabes que también es una criatura de Dios, le dijo, oye, ¿has visto a mi siervo Job? Ah, sí, pues, si tú le das todo, le has bendecido, es el top de todo el Medio Oriente, es el más rico, ¿cómo no te va a halagar, pues? Pero quítale lo que tiene para ver si te alaba. Y el diablo, como desafiándolo al Señor, y Dios sabemos. ¿Y qué hizo Job? Por eso que es una lección para todos nosotros. Job aceptó la disciplina, obedeció. ¿Y cómo terminó Job finalmente? Su postrer estado, ¿qué? Fue mucho mejor del primero, ¿no? Porque Dios en su palabra, o sea, nunca se va a retractar. Dios tiene un propósito perfecto, porque Él lo que promete lo va a cumplir. El último, uno de los medios de la disciplina es la palabra de Dios. Hay un propósito. Dios, ¿cómo nos disciplina, cómo nos corrige? No viene del cielo y manda un ángel, ¡pam!, nos agarra chicotazos, sino a través de su palabra. En el 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, podemos nosotros a través de su palabra, cuando pasa como ese tomógrafo o como esa resonancia magnética de última generación, nos hace una tomografía, nos va a detectar dónde estamos fallando. Y a veces no somos especialistas en ver, porque no somos médicos, por decirlo así, pero no nos damos cuenta. Pero hay un hermano mayor que tiene capacidad de lectura para decirte, mira, la situación que estás pasando, eso lo que estás pasando es por esto. Te puede decir. Pero cuando tú te cuestionas, viene una situación que dice, ¿qué tengo que hacer? Anda un hermano mayor, anda un anciano, anda la pastora, para que veas, y la pastora, los mayores, tenemos una comunión con el Señor. No es que estamos todos desafiados a tener esa comunión, pero somos los que entendemos más la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es, ¿qué cosa es la palabra de Dios? No es de interpretación privada. La palabra de Dios es revelada. Dios no, imagínate, somos 8.000 millones de habitantes en la tierra, habrían 8.000 millones de interpretaciones. No, la palabra es una. Y la palabra dice que no hay que añadir ni quitar nada. Porque el que añade, el que quite se hace anatema, es maldito. Entonces está acá. Pero no es que hay personas, yo me he encontrado, no, yo, Luchito, 10 veces me he ido toda la Biblia. 10 veces ya me daba vuelta toda la Biblia. Literalmente lo puedes leer como un libro, como una novela, lo que sea. Pero ahí no está el secreto.
de lo que realmente Dios quiere para que haga su voluntad, para que siga en su camino. Como Él dice en su palabra, hay un proverbio que dice, para que no nos desviemos, dice, ni izquierda ni derecha, ¿no? Entonces, Dios nos instruye a través de su palabra, o sea, el propósito disciplinar a través de su palabra. Y aquí hay una historia preciosa. Está en 2 de Samuel 24. Es el último capítulo del libro de 2 de Samuel. El rey David había prácticamente casi terminado su rol como el segundo rey de Israel. Lo había hecho tan bien y al último momento se chisportea. Manda a hacer el censo. No había necesidad. Su general, Juan, le dijo, no mandes, no es necesario. No, tienes que hacerlo. El general tuvo que someterse y hizo el censo. ¿Qué dice 24:10? 2 de Samuel 24:10, creo que no lo puse, si me ayudan. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó, dice, en su corazón, y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Cuántos podemos identificarnos cuando tomamos decisiones de ese tipo? Un montón de veces. Yo escucho a veces a jovencitos que se van por acá y que neciamente. ¿Qué hace Dios cuando nos planta en un lugar? Porque siempre a los hombres nos compara como árboles, ¿o no? ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, el Señor me plantó acá, en la ICC. Y en este lugar que me ha plantado, ¿qué cosa tengo que hacer? Es echar mis raíces, profundizar, buscar la fuente de agua y los nutrientes que están que está en su palabra. ¿Y eso qué va a hacer? Va a alimentar. Y esa plantita, esa semillita, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a germinar. Y tú no eres de noche a la mañana un árbol con tus ramas llenas de frutos. Es todo un proceso. La palmera, dice, a los 80 años da el fruto perfecto. El cedro a los 100 años es el árbol frondoso, crece en forma vertical. Ningún bicho le entra al cedro. ¿Pero ha sido de noche a la mañana? ¿No? Entonces, amados hermanos, nosotros estamos plantados en un lugar para ¿qué? Dar. Mira acá en este ejemplo de David, a las finales actuó neciamente. Y mira las consecuencias. Y dice, en el 11 en el 11, y por la mañana cuando David se hubo levantado vino palabra de Jehová al profeta Gad. Por eso dice el último propósito, ya estamos terminando, dice, uno de los medios de la disciplina es la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová. 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo lo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber. Le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Dice el 14, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Reaccionó, sabía que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana para sus hijos. Pero miren, cuando tú has cometido tu pecado no queda ahí. Y mira lo que dice más adelante, el 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová,
Cuando vio el ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Mira la reacción de un hijo que todavía le queda algo del temor a Dios. Porque la palabra de Dios dice, el principio de sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Entonces, porque dice la palabra de Dios, el que deja los caminos, ¿qué dice? Irá a parar con los muertos. Y después cuando ya se arrepiente, dice sí. Y dice la palabra de Dios, la reconversión es molesta a veces. Ya no es fácil que vuelvan, pero se perdieron. Entonces, esta es una historia real. No es una historia que eso le pasó al rey David, al hombre que tenía un corazón conforme a Dios. Mira lo que nos podría pasar a nosotros cuando nosotros no hacemos caso a la disciplina de Dios. Que estamos viviendo en disciplina y no nos damos cuenta que estamos en disciplina. Cuando estamos pasando cosas y no entendemos por qué nos está pasando tales cosas. Eso es una verdad, porque es escrito. Bueno, invito a los hermanos de alabanza. Dice, el Salmo 94, los versículos 12 dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. Quiero terminar, si me pueden poner el versículo de Hebreos 12:11, dice la palabra, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia los que en ella han sido ejercitados. Amados hermanos, ninguna disciplina, obvio, que te vean un embarazo es causa de gozo, es un dolor. Pero cuando tú meditas, reflexionas más adelante, tú te das cuenta que pasó y al final de cuentas va a ser causa de gozo, porque ha sido disciplinado y ya, como dice, ha sido corregido para que seas un hombre, una mujer con propósitos de Dios. Yo quiero terminar con un pequeño testimonio. Algunos lo saben. Yo el año 99 desobedecí una orden de Dios y cometí un desacato, por decirlo así. Yo tenía un trabajo muy bueno, estaba en una empresa grande y vino el diablo con una tentación, me tentó y me dijo, no, te pago el doble y te vas a trabajar a Estados Unidos, vas a ser gerente de Chile, Perú, Colombia y bueno, vamos a hacer oficinas regionales. Era un joven, un bebito en la fe, porque yo recibí a Jesús el 16 de octubre del año 98, eso pasó en mayo del 99, y Miriam me dijo, no aceptas eso. Yo he orado un montón, hemos orado, toda la casa ha orado para que no te cambies de trabajo. El trabajo que es donde estás es un trabajo que viene de Dios. No, que tú que sabes, que me van a pagar el doble, pagamos las deudas, que esto, que el otro, que por acá. No le hice caso. ¿Qué crees que pasó? Al 6º mes me despidieron de ese nuevo trabajo. Y entré en la disciplina de Dios. ¡Años! Amados hermanos, años fue la disciplina del Señor. Pero cuando me despidieron, hice una cosa. Dije, yo era un bebito en la fe, y dice la palabra, había entendido que tenía que, como bebito recién nacido, buscar su palabra, beber su palabra. Y fue así, me encerré en la casa, día y noche, ya ni salía, solamente venía para los servicios los domingos, en pijama, leyendo la palabra. Me encerré, me metí a mi cuarto, a mi dormitorio. Me devoré la palabra de Dios, con clamor, con lloro, y el Señor me reveló muchas cosas en eso. Me dijo que yo te he sacado ese trabajo porque quería tumbar tu soberbia, tu autosuficiencia, tu orgullo. Si tú hubieras seguido ahí, eso no hubiera desaparecido. Así que ahora tú tienes que aprender a que te he llamado para que vivas en una dependencia total. Tú vas a depender totalmente de mí. Me llevó al Proverbio 37 y me dijo, toda vanidad y toda mentira quita, porque no te va a permitir bien. Sino susténtame con lo necesario, porque de repente una vez que te doy demasiado, te vas a olvidar de mí. O si no te doy nada,
vas a robar y vas a blasfemar mi nombre. Pablo decía, he aprendido a vivir teniendo y no teniendo. Y amados hermanos, han pasado años hasta que llegué a entender, y yo también entendí que Dios hace al malo a veces para el día malo. Dios crea al malo para ese día cuando Dios ya empieza una faceta donde tiene que disciplinarte. Así que, amados hermanos, yo voy a cumplir 27 años de creyente, y esto lo que dice Hebreos, dice, es de verdad, ya tengo gozo, pero no fue fácil, sino pasaron muchos años. Así que ahora los voy a invitar a que se pongan de pie. Hay un cántico que es como una oración que dice que muchas veces de repente no se dan cuenta, ustedes que están pasando una disciplina y no se dan cuenta. Pero cuando comienzan a escudriñar, le preguntan a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo esto, esta enfermedad, esto, mi problema con mis hijos, con mi trabajo? ¿Por qué me están saliendo mal estas cosas? Dios te lo va a mostrar. Dios te va a revelar. A mí me lo reveló. Pase lo que pase, delante de Dios tenemos que permanecer fieles. Sabemos que no somos perfectos. La palabra de Dios dice que somos todavía cuerpos corruptibles. Pero cada día, cuando se presenta una pequeña porción de inseguridad o que el pensamiento quiere levantarse, ¿no? Porque toda acción se genera un pensamiento, definitivamente la cosa puede ser mala. Así que, amados hermanos, el altar está libre. El que desea decir, Señor, quiero escudriñar. Dice este último, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor, levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad, y nuevas son cada mañana, y muy grande es su fidelidad. Esta es una oración y lo vamos a cantar ahora, todos juntos. Dile, Señor, quiero que me reveles, quiero que me ayudes. Revélame, ¿por qué estoy pasando tal cosa? Porque, amados hermanos, siempre hay eso. Y muchas veces no sabemos por qué estamos pasando.